Nos visita hoy en Entrevistas en la Redacción el concejal Francisco Mones Ruiz, concejal del bloque Juntos, Coalición Cívica del HCD de Morón. Francisco, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Hace mucho no te veíamos. Hace un tiempo ya. Te tomaste unas vacaciones. Un descanso y además creo que en nuestra lista, en esta última campaña, nos acompañaba el equipo de Fede Laprovito, la del grupo de Margarita Stolbizer y mi licencia de 14 días no solamente servía para descansar, sino también que para que puedan ejercer la representación que nos acompañaron. Entendemos que la política se hace con generosidad y que Fede pueda estar como reemplazo en la banca un tiempo, creo que sumaba como un acto de generosidad por toda la colaboración que hicieron con nosotros. Totalmente. Bueno, queríamos saber tu lectura, tu análisis, reflexión de los resultados de las últimas elecciones nacional y local. Mirá, en primer lugar, como todos saben, a mí me tocó ser candidato, encabezar una de las listas. Si bien nuestro objetivo era que yo pudiera alcanzar la banca de concejal y ese objetivo no se pudo cumplir, nosotros estamos conformes con el resultado. La verdad es que esos casi 7.000 votos que tuvimos en Morón nos dejan satisfechos en una elección donde nos costó tener un candidato provincial que traccionara, por lo tanto todo el esfuerzo lo hicimos empujando desde Morón. Y la verdad es que tuvimos 2 o 3 datos que para nosotros fueron significativos. De lo que fue la lista de Somos, fuimos el mejor resultado del corredor Sarmiento, Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno. El mejor resultado fue Morón en porcentaje. Vas a Ituzaingó y ya te caías al 2%. Después el otro dato significativo fue el corte de boleta. Fuimos la lista que más corte de boleta tuvo en Morón a favor. Casi 1.000 vecinos se tomaron el trabajo en una elección polarizada y nacionalizada de hacer el esfuerzo de cortar la boleta para poner nuestra lista. Eso quiere decir que hay vecinos que consideran que más allá de que esta discusión tan nacional que nos agarró a todos los argentinos, se tomaron el laburo de decir, che, acá hubo una propuesta que dijo algo sobre Morón, nos pareció interesante y hacemos el esfuerzo de cortar la boletita y ponerlos. Y eso hay que agradecerlo, nosotros estamos muy agradecidos con esos vecinos que tomaron la decisión. Fuimos la lista que más corte de boleta a favor tuvo, más que la del propio intendente. Y en ese sentido estamos contentos, o sea, fue una campaña que nos permitió hacer propuestas, que nos dio visibilidad, que nos dio territorio y que la verdad es que nos deja un piso más alto para seguir construyendo para adelante, así que conformes. ¿Te sorprendieron los resultados acá en Morón? No, yo creo que todas las fuerzas políticas tienen, obviamente lo felicité al intendente por el resultado, también le planteé que el resultado, los triunfos dan más responsabilidad. Totalmente. Nunca tienen que ser leídos como un cheque en blanco porque lleva el error. Y creemos que ahora el intendente tiene una responsabilidad de reorganizar su fuerza política, de reorganizar la municipalidad, justamente para esto que decíamos muchos en la campaña. Bueno, el municipio tiene que estar al servicio del vecino y ahora con este resultado el intendente tiene que entender que es la responsabilidad de él ordenar una mejor calidad de vida para los vecinos. Ahora, con una salvedad, Paola. Sí. Ninguno de los resultados garantiza nada en 2 años a ninguna de las fuerzas políticas. O sea, hoy el intendente ganó con menos votos de los que ganó en 2023. En 2023 tuvo 90.000 votos, ahora tuvo 70 y pico mil. Es decir que hubo caída en las 2 grandes fuerzas políticas porque hubo gente que decidió o no ir a votar o votar muchas opciones menores. Entonces, ahí hay un llamado de atención, que ningún político de Morón piense que tiene la vaca atada. Y creo que hay que tener responsabilidad en eso. Tienen que saber que tuvieron un respaldo, pero que no alcanza y van a tener que construir eso. Si quieren construir un proyecto para Morón al 27, van a tener que ser capaces de escuchar a la sociedad, dialogar con esos que no fueron a votar y con los distintos y convocarlos a algo. Hubo muchos cambios en el Ejecutivo. ¿Cómo lo calificás? ¿Cómo te parecen bien? ¿Te gusta la gente que ha puesto al nuevo intendente? Mira, yo creo que los últimos cambios, por ejemplo, el área de planificación estratégica necesitaba ser oxigenada de forma urgente. Nosotros teníamos una mirada muy crítica de cómo se venía desarrollando esa política pública, la planificación. Sí, más allá de los nombres, la política pública, es decir, nosotros teníamos las áreas centrales de Morón venidas a menos,
teníamos lo que era la Sociedad Anónima, la SAPEN de Morón, que los vecinos no saben, pero es la que administra la terminal, es la que tenía distintos proyectos que nunca se llegaron a realizar, como internet en algunos sectores vulnerables. Sí. Bueno, algunas cuestiones que para nosotros se venían manejando mal. Si vos no planificás la ciudad, tu ciudad se ve mal, y eso es lo que pasaba con Morón. Entonces la verdad es que hacía falta una oxigenación de ese área, pero bueno, como siempre nosotros planteamos que también tiene que haber otras medidas, ¿no? O sea, lo que planteamos en medidas de seguridad, si bien tenemos diálogo con el secretario, entendemos, creemos que tiene que haber más esfuerzo en la administración de los recursos, tiene que haber mejor administración de los recursos. Bueno, hay muchos temas donde nosotros tenemos una mirada y la vamos a seguir sosteniendo de cara al debate de mejorarle la vida a los vecinos. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Hablábamos en la previa, me acuerdo de tu última visita, o la anteúltima, de que por él el mayor desafío era poder torcer una polarización que ya se veía, y la nacionalización de una elección que debería haber sido absolutamente local. Obviamente hay toda una cuestión de un falso discurso del voto útil. Yo creo que el voto útil es el voto. El voto que no es útil es el que no se vota, la gente que se quedó en su casa. Pero ¿qué análisis es? Porque digamos, dos fuerzas cosecharon el 80% de los votos. Está bien, creo que está en la raíz de cómo venimos votando hace un tiempo para esta parte, que le damos la suma del poder público quien gana, y la alternancia no existe. En este contexto, por ahí me gustaría una opinión tuya, y si Somos es una fuerza que vino para quedarse. Mira, yo más allá del nombre de Somos, creo, te voy a ser absolutamente sincero, yo creo que la Argentina necesita una tercera posición, una tercera opción, una tercera alternativa, ponerle el nombre que quieras, que le garantice ante este escenario de polarización un punto de equilibrio. A la Argentina le falta equilibrio, saltamos de un lado del péndulo a otro, es el problema histórico de la Argentina. Sí. Entonces, nosotros necesitamos una tercera fuerza, que nuestra mirada signifique no volver para atrás, pero que tampoco signifique convalidar todo lo que uno no está de acuerdo en este presente. Entonces, uno puede no querer volver a la corrupción kirchnerista, pero también puede decir, che, al Garrahan pónganse las pilas, che, con los jubilados tengan esto, con las personas con discapacidad tengan esto. Entonces, no necesariamente, porque si no es una encerrona que asfixia. Por eso yo creo que hay gente que no fue a votar, porque no encontró todavía conformada una tercera opción, que creo que es lo que va a tener que hacerse después de la elección de octubre. ¿Y ahora cómo lo ves? Mirá, ¿Esa gente que no fue va a ir o ves que no? No lo sé. Creo que... En ese aspecto, perdón, me uno a la pregunta de Pau. ¿Cómo ves a Provincias Unidas? Porque por ahí es un armado más del interior que parece que, sí, digamos, hoy me parece que para muchas fuerzas el problema es el ámbar. Sí. Capital y fundamentalmente provincia de Buenos Aires por esa polarización. Creo que del interior hay otra mirada, y creo que Provincias Unidas en algunas provincias tiene una pisada fuerte. Sí, a ver, siempre hubo espacios de gobernadores que se unían. Yo creo que hay que verlo caminar. ¿En qué sentido? La Argentina, o sea, vos no podés pensar una construcción nacional sin que haya presencia en la provincia de Buenos Aires, porque quieras o no quieras es el 40% de los vecinos del país. A ver, yo lo que creo es que todavía hay que esperar las elecciones de octubre, y pasadas las elecciones de octubre empezar a construir o rearmar un espacio que diga estas cosas. Después los nombres, los sellos, los liderazgos, eso va a depender de si los políticos son capaces de vincularse con la sociedad y lo que dicen es creíble y es interesante o es algo distinto. Y eso habrá que ver. Después la forma que eso adopte. Ahora sí hay una responsabilidad, después de la elección de octubre, de ofrecerle a los argentinos una tercera opción que permita equilibrar el sistema, porque si no va a ser una lógica, una dinámica muy violenta de cada 2 años, y la verdad es que no podemos permitir que permanentemente nos psicopateen, que si no haces todo como hace el kirchnerismo, sos un mileísta de ultraderecha, amigo de Trump, y si haces... no estás de acuerdo en algo, sos un kirchnerista encausado. Muchachos, nosotros enfrentamos al kirchnerismo toda la vida. No, igual ya se terminó con eso. Nosotros enfrentamos al kirchnerismo. La doctora Carrió fue la primera que presentó una denuncia en tribunales. ¿Saben cuántas personas había acompañándola? La que la condenaron, justamente la que termina la condena de Cristina, éramos 20 personas.
Entonces, no nos pueden venir a correr con que si no estás de acuerdo con algo que dice el gobierno es kirchnerismo. La verdad es que no, hay muy buenos diputados. Nosotros tenemos a Juan Manuel López, que es candidato a diputado. Es un excelente diputado. Es de los mejores diputados que tiene el Congreso de la Nación. Entonces, la verdad es que prefiero apostar, aunque no gane, no importa. No estamos en una elección presidencial. Es una elección legislativa, se vota. El gobierno va a crecer en legisladores. Entonces, va a crecer con cualquier resultado, va a tener más legisladores. Entonces, no nos preocupemos por esto. Entonces, ahí me parece que hay que... los extremos tienen que dejar de asustar permanentemente a la sociedad y decir, bueno, ¿cuáles son las ideas? Estoy de acuerdo con estas ideas, me gustan los valores de la transparencia, me gustan los principios de la República. Bueno, voto acá. ¿Cuál es la obligación? Es una estrategia electoral también. Sí, de ambos lados. Sí, la han usado todos, creo que hasta Macri la ha usado en su momento, pero no podemos psicopatear permanentemente a la gente. Hay cosas que se tienen que terminar. Entonces, la verdad es que si no vas a dejar sin voz a una... que creo que es lo que va a pasar en el Consejo Deliberante de Morón. Yo creo que a partir de diciembre, y más allá de mi continuidad personal o no, yo termino mi mandato. ¿Cómo ves el futuro, la futura conformación del Consejo? Yo creo ahí que van a tener... El intendente está obligado a construir consensos, va a tener que construir diálogos al interior de su espacio político para saber cómo va a actuar el espacio de Sabatella, pero también con los bloques de la oposición. Creo que ahí va a haber una responsabilidad. Creo que van a faltar voces, eso también es así, porque malo bien la presencia mía y de Leandro Gartemendía era un matiz a los dos bloques hegemónicos. Eso por 2 años no va a estar, y yo creo que en eso se va a sentir. Y va más allá del nombre personal, y yo creo que ahí va a haber una responsabilidad de, bueno, con qué voces o cómo se convoca a la construcción de la alternativa, siempre cuidando la institucionalidad. Esto porque digo, ya después va a venir la discusión de la presidencia del Consejo Deliberante, el presupuesto. Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado en que la cosa funcione. Morón estuvo 1 año sin presupuesto, tampoco puede pasar eso. Justamente digamos, con lo mismo, ¿no? No te quiero meter en internas ajenas, pero uno tiene la sensación de un Consejo Deliberante que según el tema va a tener una dinámica diferente. Uno intuye un oficialismo en casi un interbloque, con 3 bloques diferentes que según el tema van a votar en consonancia, pero también la oposición, porque, como decir, van a faltar voces, y dentro de esas voces que existen, hay mucha divergencia, aún dentro de los bloques que deberían ser uniformes o pensar más o menos parecido en cuanto a los grandes temas. Mira, yo he hecho mucho esfuerzo en unificar a la oposición. Cuando logramos impulsar la interpelación del intendente y lograr consenso, marcha con vecinos, que el presidente del consejo convoca a la sesión, todo eso lo hicimos a partir de la construcción de liderazgos parlamentarios, de hacer el esfuerzo de convocar, de reunir a distintas posiciones. Eso no es un trabajo fácil. Lo que va a tocar de acá en adelante es si la oposición puede construir liderazgos parlamentarios, si el Consejo Deliberante puede traer la agenda de los vecinos, y si el oficialismo es capaz también de ordenar su propia interna. Si no, va a ser, o sea, lo que no puede hacer, lo que tiene que hacer la política es cuidar el Consejo Deliberante. No podemos estar permanentemente degradándolo. Y lo que uno va viendo es que la lógica de no darle valor a la institucionalidad del Consejo Deliberante, que todo pase así nomás, el propio rol de los concejales, que a veces no nos ponemos en el chip, el cuidar el contrapeso del intendente, que es el Consejo Deliberante, lleva a que se degrade la institución. Y yo quiero a la institución del Consejo Deliberante, quiero a los trabajadores del Consejo Deliberante. Creo fuerza, que, de verdad, entonces, fuerza, representación. La responsabilidad, una pena. La responsabilidad entonces, Paola, es cuidar para adelante, y quienes asuman en diciembre tengan en la cabeza que hay que cuidar el Consejo Deliberante, seas oficialista o seas oposición, porque hay que cuidar la calidad democrática, para que la gente pueda creer al momento de ir a votar. Si no va a ir a votar. Bueno, es lo que pasó, la gente no cree, ¿por qué? Está desilusionada. Porque siente que es todo lo mismo. Y la verdad es que no, pero además hay que demostrar que no. Entonces la responsabilidad de acá 2 años de gran parte de la política es poder demostrar, por un lado, que se puede cuidar el Consejo Deliberante y que se puede trabajar con ideas distintas. Igual me parece, digamos, no es porque estés acá, vos, pero digo, creo que coincidimos todos en el hecho de que en Morón la oposición tuvo siempre una actitud muy, muy seria, muy, muy madura, y de hecho se mantuvo juntos cuando a nivel provincial y nacional se mataban. Creo que, digo yo, es una interpretación mía, a veces lo que vos decías al principio, los armados que hubo a partir del desarme de Juntos, le faltó a los referentes locales
sostenimiento provincial y nacional? Yo creo que esto de vuelta tiene que ver con la construcción de liderazgos. O sea, y la verdad es que hoy vos ves un consejo donde, o sea, nosotros teníamos distintos bloques, pero votábamos más o menos parecidos, nos poníamos de acuerdo en la oposición, no es que era una sola cosa la oposición, pero nos juntábamos 12 y más o menos planteábamos una posición junta. Hace un tiempo que vamos viendo que hay votaciones cada vez más fragmentadas de la oposición. Y eso no sé si es lo que espera el vecino. No creo que lo que espera el vecino, que por ahí no votó al intendente, es, che, quienes me representan, pónganse de acuerdo para hacer fuerza por estos temas. Seguridad, limpieza, espacio público, que no aumenten tanto las tasas, comercio e industria, que no aumente la TIC. Temas que tienen que ver con la vida cotidiana del vecino. O sea, la oposición tiene que poder, en su rol de oposición, marcar con más énfasis los temas donde el intendente por ahí no está cumpliendo bien su rol. Y creo que ahí, para poder tener fuerza en eso, en el Consejo Deliberante, hay que ponerse de acuerdo. Creo que hay una responsabilidad muy fuerte de los concejales que asuman de poder lograrlo. Creo que hay personas muy capaces. Te voy a meter algo un poquito más comprometido, no de mala. ¿Qué opinión? El Malocel. ¿Qué opinión te merecen estos nuevos actores políticos que entran? ¿Tener relación con los libertarios? Mira, yo conozco a todos, Paola, de muchos años, a la gran mayoría. Yo no quiero menoscabar a los que empiezan, por el contrario, creo que puede ser una oportunidad de aquellas personas que siempre quisieron estar en el Consejo Deliberante, porque muchos en política quieren ser concejales, pero nunca, no hay espacio para todos, porque son muy pocos. La verdad es que puedan demostrar que se esfuerzan, que se dedican. Nadie nace sabiendo. Cuando vos ejerces la función pública te tenés que preparar. Entonces, si yo igual hay gente más preparada que otra. Claro, pero está el esfuerzo. Sí, o sea, sí. Vos me decís, che, estás Fran, adentro, estás en carrera y bueno, te toca la responsabilidad. muchos vecinos me dicen, che, Fran, qué bien hablaste en tal sesión, qué bien planteaste este tema. Y no es porque a mí se me prendió la lamparita, froté, apareció el mago y me dijo que... Porque estudio. Claro. Porque me preparo. Entonces, si vos me preguntás, si vos me preguntás cuál debería ser o qué recomendación le das a los nuevos concejales, es estudiar. Prepárense, estudien los temas, no vayan sin saber una sesión, lean los expedientes. O sea, eso es lo que, si me preguntás, daría. Habrá que ver cómo tanto la Libertad Avanza como los distintos bloques, el PRO y demás, consolidan. Yo sigo diciendo, falta una tercera posición, va a estar ausente eso es así. Pero bueno, veremos cómo se da la dinámica y cómo el Consejo Deliberante logra discutir la agenda de la gente. Perfecto. Esto no es información, simplemente para ver tu posición. Sí. En el hipotético caso, que no sería mala idea, de hecho tiro la idea acá en el programa, que el Ejecutivo Comunal te convoque como funcionario en algún área. ¿Vos lo considerarías o preferirías por ahí seguir en la construcción de algo alternativo? Mirá, yo soy un miembro de la oposición, o sea, yo sé, los únicos espacios que podría ocupar sería en nombre de la oposición, no ocuparía un espacio en nombre del oficialismo. El oficialismo tiene sus representantes, yo toda mi vida milité en la oposición porque tenemos distintas miradas sobre cómo gobernar. No quita que como opositor no pueda proponer y no tenga diálogo con funcionarios donde le diga, che, mirá, en Don Bosco tenés que hacer un bulevar porque es un colador entre La Matanza y Morón, entonces eso afecta a la seguridad. O que pueda decir, che, mirá, las zonas residenciales de Castelar o de Villa Sarmiento no metas permanentemente excepciones porque nos parece mal. O, che, fíjate en el Consejo Deliberante cómo las notificaciones a los vecinos se están cumpliendo o no se están cumpliendo para avisarle de las audiencias públicas cuando se trata de... Claro. Es decir, yo como oposición siempre, antes de marcar una votación, siempre digo, che, ojo con esto. El otro día se votó en el Consejo Deliberante lo de la Cantábrica, es decir, el cambio del uso del suelo de la Cantábrica. Nosotros lo acompañamos, nosotros estamos de acuerdo que ese pedazo de los talleres ferroviarios de EOS se incorpore a la Cantábrica. Ahora bien, hace 5 años que tenemos parado el uso del suelo del polo industrial tecnológico que está en la base de Morón, que tiene uso de base aérea y no de parque industrial, por lo tanto las empresas que están radicadas ahí no tienen habilitación definitiva. Bueno, estas cosas siempre las planteamos de la mejor buena predisposición. Totalmente. Acompañamos el expediente general, ¿no? Porque queremos lo mejor para los vecinos. Claro, nosotros, exacto. Más allá de no haber renovado, nosotros tenemos 7.000 votos sobre nuestras espaldas que nos dieron un mandato, que nos dieron su confianza y que tenemos una responsabilidad de seguir representándolos, estemos o no estemos en el Consejo Deliberante, porque somos una voz de esos 7.000 votos. Hablando de eso, y la última,
obviamente vas a volver, Sí, por supuesto. como siempre. ¿Cómo sigue tu vida después? Bueno, mirá, El 10 de diciembre, es ¿no? una buena pregunta. Sí, yo siempre, yo hace 10 años que vengo en una dinámica de mucho esfuerzo político Claro, y personal. claro. Es decir, fui funcionario municipal, fui funcionario provincial en el gabinete de la gobernadora Vidal, fui jefe de despacho de una diputada nacional que era María Luján Rey. Después fui presidente del principal bloque de la oposición, que además era un bloque con una potencia, porque tuvimos 2 candidatos a intendente, exsecretarios, presidente del bloque, era un bloque grande. Entonces, ahora lo que me toca o lo que yo quisiera encarar, si me da la posibilidad, obviamente escapa mi decisión personal porque también hay cuestiones de responsabilidad política, pero si quisiera algo con un poco más de flexibilidad de tiempo, porque la dedicación full time... quiero poder continuar con la carrera, yo estoy estudiando ciencias políticas, quiero poder dedicarle un poco más, quiero poder dedicarme a algunas de las otras cuestiones en las que me he dedicado toda la vida. Entonces, bueno, la verdad es que vamos a ver las distintas ofertas laborales que voy teniendo de cara a diciembre, pero bueno, incluso a la docencia, yo tengo posibilidad de poder dar clases, o sea que si quisiera, digamos, una posibilidad, voy a ver si me anoto en uno de los listados docentes, así que bueno, vamos a ver cómo sigue mi vida, pero tranquilo, lo que sí quisiera es dedicarme un poquito a mí. No, eso sí, eso tengo ganas, pero ¿no? sin renunciar a la política, yo amo la política, voy a hacer política toda la vida. Y seguramente vas a volver en 3 años. Y vamos a seguir construyendo, aportando a la construcción de un proyecto de Morón. Yo sigo convencido, y más aún después de esta elección, que hace falta un proyecto digamos, que haga la diferencia y hable de los temas de Morón. Eso no renunciamos, pero bueno, por ahí unos 6 meses de poder estar un poco más tranquilo o un trabajo que me implique menos peso emocional sobre las espaldas, me sería un alivio porque hace 10 años que vengo Vamos a seguir. Una cortita. Sí, dale. Me acuerdo, me quedó mucho de la época en el Congreso, hay una frase de Alfredo Palacios, que en un Congreso tan devaluado como el actual, digamos, con gente que lo desprestigia, él dijo, cuando renuncia, amo mi labor imperfecta en este Congreso, lo llevo a vos al Consejo Deliberante. ¿Coincidís en lo personal? Sí, yo, a mí me pesó mucho ser concejal, en el sentido personal, de no traicionar los valores que me llevaron a la política y no traicionar a la gente que nos votó. Para mí el mandato, lo más sagrado en la política es ese contrato con el vecino que puso ese voto porque confió en vos. Eso es lo que a mí me genera desprecio y rechazo cuando veo políticos que se venden por chaucha y palito, por 3 chupetines. Me genera desprecio. O aquellos que no les pesa ir a una sesión, no les pesa la representación política. Por eso siento absoluto desprecio, porque siento que no están despreciando al vecino y al ciudadano. Y a la política en general. Porque amo la política. Ahora, como me he equivocado, sí, me he equivocado un montón de veces. Pero si algo me queda conforme es que en estos 4 años no traicioné nunca, pero nunca, los valores que me trajeron a la política y sobre todo los valores de muchos vecinos que esperaban de nosotros a alguien que los defienda. Eso no lo hice ni por 1 milímetro, me corrí eso. Tenemos el título. Bueno, pero eso es así, porque lo siento. Así que no me arrepiento, me voy conforme, me voy con la sensación de que mis compañeros están orgullosos de mí. Sí, total. Y sobre todo de que hay una causa que sigue, que nosotros vamos a seguir defendiendo y que obviamente vamos a intentar ser parte de la construcción de un proyecto de cara al 27. Totalmente, vas Eso a sin lugar a volver, y dudas. no hay persona que no hable, que le da mucha pena que no hayas quedado en el consejo. La gente de la oposición dice, perder a Francisco es tremendo. Claro. Así Bueno, que, vamos a decirle que no me perdieron, que vamos a jugar desde otro rol obvio. y que además vamos a ser parte de la construcción de una alternativa para los vecinos de cara al 27. Esto, a ver, de vuelta, nosotros la campaña, si bien no se logró el objetivo, nos dejó un piso más alto. Nos conocieron más vecinos, más personas se sumaron a colaborar. El resultado es una coyuntura, pero nosotros seguimos en Morón porque nunca nos fuimos ni nos vamos a ir. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.